Hola, buenos días, Dios te bendiga. A cada uno de ustedes un abrazo muy especial. En esta mañana de sábado, en este tiempo de intercesión, orando por restauración espiritual. Te bendecimos como ministerio y pedimos a Dios que este sea un tiempo de poder, de levantamiento, de unción, de un mover del Espíritu Santo en tu vida. Y así simplemente con este pequeño saludo vamos a orar. Vamos a pedirle a ese Dios Espíritu Santo que se mueva en esta mañana en tu vida, en tu corazón, en toda la persona que vaya a ver o a escuchar este mensaje. La gloria, el mover, la unción, ese Dios Espíritu Santo sea en medio de cada uno de nosotros. Yo estoy seguro con todo mi corazón que cuando disponemos nuestra vida, Él se deja ver, se deja sentir y podemos entender que Él se manifiesta en medio de nuestras vidas toda vez que derribamos todas las barreras religiosas, humanistas, filosóficas, y entendemos que esto se trata de conocerlo en una relación personal. Toda la gloria para nuestro Dios, y con tus ojitos cerrados vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar al Señor. Soberano Dios del cielo y de la tierra, te exaltamos, te bendecimos y te damos gracias en esta mañana de sábado. Una vez más podemos contemplar tu hermosura, tu santidad, tu soberanía, tu grandeza, tu omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, porque solo tú eres Dios y nosotros entendemos y reconocemos que no hay otro Dios fuera de ti. Tu nombre de guerra es Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Delante de ti todo lo creado en los cielos, en la tierra, mares y abismos se postra y adora, exalta y reconoce tu grandeza, bendito Dios. Hoy nos presentamos en este tiempo, Dios mío, como ministerio. Presentamos, oh Dios, nuestras vidas y este tiempo, Dios mío, para que en medio de este tiempo tú te muevas con poder, con autoridad, con majestuosidad, con gloria, y toda persona que, Señor, pueda ver este mensaje a lo largo de los días pueda sentir esa presencia tuya, pueda entender esta gloriosa palabra, puedan ser abiertos sus ojos naturales y espirituales a fin de que entienda el mensaje de ese Jesús de poder que vino para salvarnos y para llevarnos a esa vida de bendición eterna. Gracias, Señor, por permitirme nuevamente dirigir, oh Dios, este tiempo a cada persona. En el nombre de Jesús bendigo cada persona, y que esta palabra, más que escuchar mi voz, sea la gloria tuya y el mover del Espíritu Santo en cada vida. Padre mío, gracias por este tiempo. Bendícenos con esta bendita y poderosa palabra y llénanos de fe, llénanos de fuerza, llénanos de poder, Padre mío, para seguir en esta carrera. Levanta al caído, restaura, Señor, aquel bendito Dios que se ha alejado de ti, y crea en cada uno de nosotros un corazón obediente, fervientemente para ti, para honrarte a ti. Padre mío, gracias por este tiempo. Bendícenos en el nombre de Jesús. Yo digo amén con todo mi corazón. Di amén. Y alegrémonos en el Señor, porque hoy tenemos una palabra muy especial, como siempre lo decimos cuando podemos por el Espíritu Santo compartir una palabra de fe. O te acerca o te aleja. Es el título de este mensaje, que es parte del compendio del mensaje revolucionario de Cristo nuestro Señor. O te acerca o te aleja. Y voy a tomar de base una palabra, una porción de la palabra de Dios que se encuentra en primera carta a los Corintios, capítulo 1,
y vamos a leer del versículo 18 al 23. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 18 al 23, y quiero que me acompañes en esta palabra en esta mañana, y creo que ya está dispuesto nuestro corazón para que realmente podamos disfrutar de este tiempo. Primera a los Corintios capítulo 18, te lo repito, gloria al nombre del Señor, y vamos a leer del Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 18 al 23. La gloria y la honra para nuestro Dios. Dice la palabra de Dios con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. O te acerca o te aleja esta palabra, este evangelio, que la misma palabra de Dios nos lleva por el apóstol Pablo a decirle: es una palabra que para muchos es locura. Y en esta mañana vamos a entender por qué es una locura para el mundo este mensaje revolucionario de Jesús. O te acerca o te aleja. Una de las cosas muy importantes que debo de decirte en esta mañana es que esta palabra refiere al mensaje, para mí, para muchos hijos de Dios, el mensaje más puntual y contundente que nosotros podamos tener, entender, conocer, practicar, obedecer, y es el mensaje, la palabra de la cruz. Este texto de Primera a los Corintios, estoy en el capítulo 1, en el versículo 18. Este texto dice literalmente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. Este mensaje revolucionario de Jesús, para muchos en su tiempo, para muchos en el transcurrir después de que Él sale de este mundo y en el tiempo de hoy, es locura. La gente no puede entender cómo es posible que un hombre, siendo Dios, teniendo esas dos naturalezas, cómo revoluciona toda cultura, pensamiento, filosofía, ciencia, humanismo, meditación y cualquier práctica espiritual. Y te lo voy a decir porque es una locura para la gente que no ha podido entender que Jesús, ese que vino a traer ese mensaje revolucionario, fue el único que hizo dos cosas y que nadie más las pudo, ni las puede, ni las podrá hacer. Lo primero, fue el único que pudo morir en una cruz siendo santo y siendo justo por amor a ti, a mí y a toda la humanidad. Y lo segundo es que ese mismo Jesús fue el único que al morir resucita y su tumba está vacía, toda la gloria para Él.
Es por ello que este mensaje revolucionario es locura a mucha gente y no pueden, no han podido y no podrán entender este mensaje de la cruz a menos que permitan que ese Dios Espíritu Santo les llene su mente, su corazón, les ilumine y ellos puedan decidir en su vida ser enseñados por ese Dios Espíritu Santo. Es por eso que este mensaje y es por eso que este Jesús de Nazaret todopoderoso no lo podemos colocar en la misma línea de las religiones tradicionalistas, tradiciones de la ciencia, la filosofía, las meditaciones o cualquier otra práctica espiritual. Es un insulto decir que Jesús es una religión más. Es un insulto para mi Señor y Salvador colocarlo a nivel del hombre natural. Y aún conociendo y dando realmente valor y respeto a hombres que durante toda la humanidad aportaron tanto tiempo, tantas cosas a la humanidad y cosas buenas, sería un insulto colocar a Jesús, el Hijo de Dios, el gran yo soy, al mismo nivel de estas personalidades. Jesús es el único que murió en una cruz derramando toda su sangre por amor, salvación, perdón, restauración, sanidad, por tu vida y por mi vida. Y fue el único en el cual y en quien la gente puede estar completamente segura que hay salvación porque su tumba está vacía. Él resucitó. Y si Él vive, nosotros también vivimos con Él. Y este mensaje de la cruz me lleva a una parte muy importante que muchas veces la gente lo tiene de una forma muy tradicionalista. Y es el mensaje precisamente que desde la cruz ese Dios, ese Hijo de Dios, ese Jesús pronunció. Y es importante que nosotros nos zafemos de ese tradicionalismo, de esas palabras, de ese mensaje revolucionario que Jesús emitió desde la cruz. Y quiero llevarte precisamente allí. Ve conmigo rápidamente para que miremos esta parte que es bien interesante. Cuando nosotros entendemos, y a veces lo hacemos desafortunadamente desde la religiosidad o desde la tradición, cuando entendemos que hubo un momento en la historia de Jesús, ya allí en esa cruz clavado, ya en ese momento de sus últimos, digamos, y valga la redundancia, momentos de vida en esta tierra, Él pronuncia lo que muchos conocemos como las 7 palabras. Pero no quiero que te enfoques dentro del contexto religioso, que solamente las hacemos notorias o las recordamos en ese tiempo o en esa semana santa tradicionalista, que es algo que no debería realmente de recordarse solo ahí. Porque este es un mensaje revolucionario y créeme, es el más importante porque se emitió desde la misma cruz, desde el mismo momento donde ya Jesús estaba en ese tiempo de entregar totalmente su vida. Jesús pronuncia estas palabras y las podemos establecer con certidumbre, con veracidad, como 3 etapas. Él pronunció palabras antes de las 3 horas de tinieblas. Y ahora vamos a mirarlo. Pronunció otras palabras al final de las 3 horas de tinieblas. Y pronunció otras palabras después de las horas de tinieblas. Las pronunció entonces antes, al final y después. Pero vamos a ver
Y aunque no me dé el tiempo para explicarte una a una profundidad, sí quiero que te quede este mensaje revolucionario, o te acerca o te aleja en tu mente y en tu corazón, porque de allí parte la veracidad de que tú cambies el concepto religioso y puedas entender al que murió en la cruz y el mensaje de la cruz como la plataforma y el trampolín para poder conocer a Jesús y poderle aceptar y poder estar con Él por toda la eternidad. La primera palabra que vemos que Jesús pronuncia se encuentra en Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 23 y versículo 34, y es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué tremendo mensaje revolucionario Jesús lanza desde la cruz. Es que yo quiero que tú te hagas una idea. Jesús estaba allí ya clavado en la cruz, su cuerpo totalmente destrozado. Su cuerpo, dice la Biblia literalmente, que era una bola, una masa de carne, desfigurado totalmente por los latigazos, por los lacerazos, por los puños, por las patadas, por la cantidad de situaciones de dolor que tuvo que soportar. Y él allí en esa cruz, yo no sé si tú lo puedes entender, pero a mí esto me da una sensación en mi vida, en mi corazón tan fuerte. ¿Cómo es posible que este Jesús, en su estado de hombre natural, sufriendo y padeciendo, diga con todo el amor del mundo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Yo no sé si tú puedes tener una idea, pero ese Jesús que estaba allí crucificado era el mismo Jesús que algunos días pasados había sanado al ciego, levantado al paralítico, había resucitado a una niña, había hecho muchos milagros, pero de los más rimbombantes, la multiplicación de los panes y los peces. Ese mismo Jesús era el que estaba allí clavado. Muchas de las personas que pudieron hacer parte de los milagros de Jesús estaban allí y aún gritaban: crucifícalo, y aún estaban vociferando contra ese Jesús. Y el mismo Jesús, en su amor y su misericordia, dice y expresa: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo me imagino estos fariseos, escribas, estos hombres religiosos, cómo se enojaban y cómo su impotencia, cómo enardecían, siendo que el mismo Jesús estaba allí crucificado, pero aún en su humanidad y en su amor decía: perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes? Ese mismo Jesús que hace más de 2000 años pronunció estas palabras, hoy en día también son eco de ese momento. Y créeme que Jesús desde su trono le dice al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque la maldad en la tierra, porque la mentalidad del hombre es de continuo al mal, porque toda forma y todo pensamiento humano siempre sin Dios va a ir al mal y al mal y al mal. Siempre. Esa es la tendencia. Y Jesús desde su trono le dice: Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aún nos dejó esta gloriosa y bendita palabra. Le hemos dado un puntapié, o quizás un latigazo, o quizás escupimos a Jesús con nuestro comportamiento. Y Él sigue teniendo misericordia y amor, como en ese momento hace más de 2000 años, para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes una cosa a ti que eres
conocedor de Cristo o seguidor de Cristo, o que has escuchado tanto hablar de Jesús, toda vez que tú practicas el pecado, igual escupes a Jesús, igual le lanzas un latigazo, igual le das un puntapié, igual vociferas de insultos contra Él, porque precisamente Jesús se clavó en esa cruz para hacerte libre de toda práctica de pecado. Cuando tú haces lo que a Dios no le agrada, es como si le estuvieras crucificando nuevamente. Es como si le estuvieras dando nuevamente con la punta del pie o con los látigos o con la vara y colocándole nuevamente esa corona de espinas que ensangrentó todo su rostro y lo desfiguró. Por eso es importante que este mensaje revolucionario de Cristo no solamente sea un sermón más, sino que pueda llegar y tú decidas meterlo, guardarlo en tu corazón y reconocer que Jesucristo pagó un precio muy alto por ti y hoy también te dice que intercede por ti, por la humanidad, diciéndole al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra la vemos en Lucas 23:43. Dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y este mensaje sí que revolucionó la mente, la vida de estos escribas, fariseos, hipócritas, maestros de la ley, sacerdotes paganos. ¿Por qué? Porque este texto está en el contexto de los dos ladrones que estaban cada uno al lado de Jesús, y uno de ellos anteriormente, unido a la multitud de voces, también insultaba a Jesús y le decía: bueno, si tú hiciste tantos milagros, si tú hiciste tantas cosas, ¿por qué entonces no nos salvas a nosotros y te salvas a ti? Pero terminó reconociendo allí al lado de Jesús, uno de ellos terminó reconociendo que Jesús verdaderamente era un hombre justo. Y le decía a su compañero de al lado: nosotros a la verdad merecemos esto, porque hemos sido malos, malhechores, bandidos, pero este hombre es justo, no ha hecho ningún mal. Y lanza una palabra y le dice este ladrón, uno de ellos, si no estoy mal, el de su derecha, le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino o en el paraíso. Y Jesús le dice la segunda palabra: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo me imagino la multitud vociferando, insultando a Jesús, porque aún para ellos Jesús era un blasfemo. Ellos nunca lo consideraron el Hijo de Dios, pero Jesús les da esa muestra de amor y de misericordia, diciéndoles: primero, perdónalos porque no saben lo que hacen, y segundo, le dice a este ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo no sé cuál es tu condición, pero el mensaje revolucionario de Jesús para el día de hoy y para el tiempo de hoy es que así tú seas el peor de los malos, de los pecadores, si tú has hecho los peores crímenes, Jesús hoy te dice: si tú lo reconoces que lo necesitas, no te preocupes. Hoy mi sangre te limpia de todo pecado, toda la gloria sea para Él. Hoy la palabra, el mensaje revolucionario que te acerca o te aleja es: no te preocupes. Si decides aceptarme, desde este mismo momento mi sangre te limpia de todo pecado, de toda maldad, y no hay condenación. No importa lo que hayas hecho, no importa la cantidad de pecados que hayas cometido, la sangre de Jesús hoy te dice: si quieres, hoy puedes estar conmigo también en ese paraíso espiritual, porque tengo preparada una mansión para ti, para tu casa. La tercera palabra que podemos ver es: mujer, he ahí a tu hijo y he ahí tu madre. Dice Juan 19, 26 y 27. Estoy tomando solamente lo puntual en el texto. Dice la tercera palabra: mujer, he ahí tu hijo
y le dice al hijo: he ahí a tu madre. Y esto fue al apóstol Juan. ¿Por qué Jesús refirió esta tercera palabra? Para Jesús, en su concepto y contexto humano, él sabía que María, su madre, era una persona importante. No podía dejarla desamparada. Y este concepto de Jesús tan importante y haber tomado esta palabra nos lleva a lo siguiente: somos una familia en Cristo. Tu dolor es mi dolor, tus lágrimas son mis lágrimas, tu situación es mi situación. Cuando somos de la familia de Cristo, cuando aceptamos la sangre de Jesús, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor, somos una familia. Y entendemos que nuestra familia debe de ser levantada, rodeada. Por eso este ministerio de intercesión, orando por restauración espiritual, ora, clama, ayuna, intercede por tu vida aún sin que tú lo sepas. Estamos orando mañana, estamos orando noche, tarde, todo momento, a fin de que tu vida, tu casa, tu familia, tus conocidos puedan ver y puedan entender este mensaje revolucionario que te acerca o que te aleja. Tú lo vas a decidir, tú lo has podido decidir ya. Y por eso esta palabra de Jesús, cuando le dice a María: mujer, he ahí a tu hijo, se está refiriendo: él, aunque yo me voy, va a ser quien te va a acompañar, quien te va a ayudar, vas a apoyarte en él. Y a este discípulo le dije: he ahí a tu madre, como quien dice: es tu responsabilidad a partir de hoy que estés con ella, que la acompañes, que la ayudes, que la animes, que la fortalezcas, y que haya una unidad familiar, no solamente en la fe, sino en esa parte social. Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos dar este mensaje de amor, dar un abrazo. La Biblia dice que hay que reír con el que ríe y llorar con el que llora. Y esta palabra es muy importante en el momento de entender que somos una familia y conformamos el cuerpo de Cristo. La iglesia somos nosotros, no es un local, no es una bodega, no es los instrumentos. La iglesia somos tú y yo, porque hemos sido tú y yo los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Qué precioso y qué maravilloso esto. Por lo tanto, oramos al Señor para que cuando tú puedas decidir buscar a ese Jesús, nosotros podamos apoyarte. Desde ya somos tu apoyo. Sin que lo sepas, oramos, clamamos, intercedemos por tus problemas, tus necesidades. Si estás enfermo, por tu salud. Si estás en tristeza, en dolor, por tu paz y tu tranquilidad. Eso es lo que hacemos. Y eso es lo que Jesús, a través de esta tercera palabra, quiso mostrarnos, y quiso mostrarle a María y a su apóstol Juan qué importante era que nos uniéramos como familia en la fe para seguir adelante, luchando, batallando, levantando nuestras manos y siempre con la mirada puesta en Él. La cuarta palabra es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta se encuentra en Mateo 27:46 y en Marcos 15:34. Así, a grosso modo, te voy a decir lo siguiente: lo que nos separa de la presencia de Dios es la práctica del pecado. Cualquier práctica de pecado, que lo vemos en el libro de Gálatas, y habla del adulterio, la fornicación, las borracheras, la inmundicia, la inmoralidad, la mentira, el robo, codiciar. Todo ese tipo de práctica pecaminosa es lo que finalmente nos aleja de la presencia de un Dios que es santo, santo, santo. Y créeme que cuando Jesús lanza esta palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, estaba entrando a la hora de su vida más oscura, más tenebrosa, porque era todos los pecados de toda la humanidad, de todos los seres humanos, los que a él le estaban llevando, es la palabra. Fue lo que él cargó en su cuerpo
porque Él era santo, Él es santo, Él fue santo y Él llevó todos los pecados. Y en ese momento, cuando lo cubrió, todos los pecados de la humanidad, cuando Él los estaba llevando a la cruz, ahí sintió total soledad en medio de ese momento. Y por eso Él, en forma de angustia diagónica, dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y no era que Dios lo había abandonado, eran los pecados tuyos y los pecados míos los que hicieron ese momento tan angustioso de Jesús, que se sintió tan solo y tan abandonado por su Padre. ¿No te parece que vale la pena este mensaje revolucionario llevarlo en nuestro corazón y pensar un poco lo que le costamos a ese Jesús? O te acerca o te aleja. Y pudiera hablar mucho más de esto, pero quiero puntualizarte esta enseñanza ahí. La quinta palabra es: tengo sed. ¿A qué refiere esta palabra? Hubo un momento donde en su estado físico, obviamente, Jesús se deshidrata totalmente, y en su naturaleza humana, como la tuya y como la mía, Él siente sed. Ahora, esta era una palabra profética que tenía que darse, pero más allá de entender que era una palabra profética y tenía que suceder, es entender que esa sed que Jesús sintió también es una sed que tú y yo sentimos. Y que solamente cuando Jesús la experimenta nos permite entender que Él es el agua de vida que sacia nuestra sed. Porque hay una sed que podemos saciar naturalmente. Y vamos y tomamos líquido y saciamos sed, pero luego nuevamente nos va a volver a dar sed. Pero la sed que Jesús experimentó y por la cual nosotros hoy entendemos que Él es el agua de vida que sacia nuestra sed, es que cuando tú y yo lo conocemos, entonces podemos decir con toda seguridad que siempre vamos a estar refrescados con esa presencia de Jesús por el Espíritu Santo, y nunca más tendremos sed, porque siempre vamos a estar bebiendo constante y continuamente del agua de vida eterna, que solamente la encontramos en Jesús, el Rey de Gloria, el Santo de Israel, y toda la gloria y la alabanza para nuestro Dios. Es por eso que Jesús te invita a que vayamos a beber de esas aguas, de esos manantiales y de esas fuentes que solamente pueden brotar de Él, de su presencia, de su amor, de su favor y de su misericordia. La sexta palabra en este mensaje revolucionario es: consumado es. Y esta palabra la podemos encontrar en San Juan 19:30. Cuando Jesús dice consumado es, créeme, se estremecieron los infiernos, la tierra tembló, los cielos se oscurecieron, absolutamente toda la creación sintió la victoria de Jesús. Y hoy ese consumado es para tu vida y es para mi vida. Jesús es el único que puede consumar el pecado, raerlo de raíz de tu corazón, de tu mente y de tu vida. Y puedas entender que solamente en Jesús tenemos la victoria sobre toda obra de las tinieblas. Si tú estás atado, esclavizado a alguna práctica de pecado, Jesús hoy te dice: consumado es. En la cruz yo lo pagué, yo lo llevé, yo te hice libre. Consumado es. Jesús, Él fue el único que pudo consumar con su vida todo pecado, toda maldición, toda enfermedad, porque Él fue el que pagó el precio. Y la séptima palabra que vemos es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Y aquí terminamos con este mensaje revolucionario: o te acerca o te aleja. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y este fue el momento donde Jesús ya expiró,
su cuerpo se separa o su espíritu se separa de su cuerpo y Él va y se presenta victorioso como nunca nadie. Su victoria es tu victoria, es mi victoria. Oye, este es de los mensajes más revolucionarios que el mundo no ha podido entender, porque si lo hubiese entendido, no viviríamos practicando tanto pecado y tanta maldad, y no viviríamos en medio de tanta inmoralidad e inmundicia. Yo quiero que terminemos simplemente en una actitud reverente al Señor y que entendamos que este mensaje que desde la cruz Jesús lo dio fue el mensaje más revolucionario que nadie jamás en todo el universo lo pudo haber dicho, siendo que han habido o que hubo hombres sabios que revolucionaron mucho mundo, ninguno como el mensaje revolucionario de Cristo. Y por eso Él te acerca o te aleja al Padre. Los otros mensajes pueden darte conocimiento, pueden darte cierto estatus cultural, pero el único mensaje revolucionario que te acerca es el mensaje de Cristo, o te aleja cuando definitivamente lo desechas. Vamos a orar al Señor dándole gracias por esta palabra. Escuchamos esta linda melodía como siempre al Señor y le permitimos al Espíritu Santo que nos ministre solamente unos minutos en esta mañana. Bendito el nombre poderoso de nuestro Dios. Gloria a Dios. Me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí? Me diste a mí. ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana te doy gloria, honor y alabanza. Señor, cómo no adorarte, cómo no bendecirte, cómo no exaltarte, cómo no expresar, Señor, nuestra gratitud y elevar, Señor, esta oración por este mensaje que ha sido revolucionario desde siempre, Señor. Tú has sido, tú eres y serás quien definitivamente, Dios, transformará el corazón y la mente de cada persona. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre mío, y por el poder del Espíritu Santo, que este mensaje transforme y cambie, Señor, cada vida y cada corazón, y que podamos entender, Padre mío, que solamente el mensaje de Jesús puede cambiar y transformar, porque no es un mensaje dado para conocimiento simplemente, para simplemente tener
Padre, una cultura o un conocimiento avanzado. Es para que entendamos que solamente este mensaje puede cambiar, transformar nuestra vida y hacernos tus hijos para estar contigo por toda la eternidad. Te bendigo y te exalto, Dios, en esta mañana, y te ruego, bendito Dios, que permitas que esta palabra mueva los corazones y las vidas, y que puedan, Señor, cada uno de ellos entender que no hay vida, que no hay, oh Dios, eternidad, Señor, si no es contigo. Toda la gloria para ti, en el nombre de Jesús, amén. Te bendecimos. Dios te guarde, Dios sea en medio de tu vida, que tu casa, que tu familia sean bendecidas con esta palabra, levantadas, y toda bendición sea descendiendo a tu ser. Dios te guarde, nos vemos el sábado. Comparte esta palabra, sé que muchos la necesitan. Un abrazo, bendiciones.